¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos otra semana más a Vigo a Debate, en Localia Vigo. Se celebraba pues hace muy poquitos días el Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo. Bueno, pues por eso hemos querido traer un año más a esta mesa pues la realidad de la diferencia de los sexos, la diferencia y la segregación que vivimos en la sociedad a día de hoy, analizarla en esta mesa de debate para saber cuál es el papel que juega la mujer en nuestra sociedad y también desde el ámbito laboral, que yo creo que es uno de los más complicados a los que tienen que hacer frente las mujeres todavía hoy en día. Para eso hemos invitado a esta mesa, pues nos acompaña por parte del Sindicato de Comisiones Obreras, Puri Bernárdez, portavoz de la mujer. ¿Qué tal, Puri? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, habéis presentado además el estudio anual en el que habléis sobre cuál es la realidad sociolaboral de la mujer. ¿Con qué conclusiones, así, en la comarca de Vigo, con qué conclusiones así a bote pronto? As conclusiones, por desgracia, se repiten, as estatísticas son teimudas e seguimos falando de máis tasa de desemprego en mulleres, máis falta de acceso aos traballos por parte das mulleres, máis temporalidade, máis traballos en precario, máis. Entón, por desgracia, temos que seguir falando xogando con esas cifras. Bueno, en esta mesa de debate queremos también tener algunos testimonios de mujeres que sí que han tenido que enfrentarse en algún momento a un mundo de hombres. Vamos a definirlo así, haciendo además alusión a la canción. Tenemos con nosotros a Esther Román. Esther es investigadora del Instituto Español de Oceanografía. Y Esther, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, ser investigadora del Instituto Español de Oceanografía implica que pues de vez en cuando os tenéis que subir en un barco de pesca muchas veces, rodeado de hombres, y hoy en día seguramente menos, pero en aquel momento, a lo mejor a principios de los 90, mucho más, y muchas veces por primera vez una mujer subía a un barco pesquero y embarcaros 6 meses a lo mejor hasta Canadá, hasta el Atlántico Norte, hasta el Ártico, ¿no?, para convivir con una realidad. Bueno, ¿cómo hacéis frente a esa situación? ¿Y cómo habéis hecho frente? Porque lo que digo, ahora pues a lo mejor estáis más acostumbrados y también los hombres están más acostumbrados a ver a una mujer en el barco, pero en aquel momento, en el año 91, por ejemplo, era muy diferente la situación, ¿no, sí. Esther? Sí, pues en mi caso, pues coincide que yo empecé a embarcar en el 91, en Canadá, en Terranova. Empecé a embarcar como, bueno, tenía una relación indirecta con el oceanográfico donde trabajo actualmente, ¿no? Pero empecé a embarcar como observadora a bordo, es decir, con una empresa contratada, pero iba trabajando para el Instituto Español de Oceanografía. Que íbamos 30 y tantas personas y la única mujer en muchos barcos, bueno, en muchos no, en todos era yo. En alguno por primera vez, porque eran barcos que habían estado trabajando en el caladero de Namibia, se había cerrado, entonces muchos de los barcos se fueron para Canadá, y entonces todos los barcos en ese tiempo pues llevaban a un observador, chico o chica. Y bueno, empezar en un barco, claro, el barco estaba preparado, la gente, la habitabilidad estaba preparada todo para hombres. Y poco a poco, es duro, difícil, pero difícil y duro las condiciones de vivir en un barco, en medio en el mar, ¿no? Mucho tiempo. Hay que sumar a eso el hecho de ser mujer. Y de ser mujer, y después que estás en un ambiente cerrado, es decir, teléfono en aquellos tiempos no había el corto y cambio, tenías que hablar delante de la gente que estaba en el puente, delante del patrón, y entre los hombres que había ya había, claro, hablar con las familias era todo, pero nosotros también era un choque, ¿no? Y la habitabilidad también, el baño, es decir, el baño estaba preparado, había baños, a veces en barcos eran baños que eran comunitarios pero para hombres, es decir, los portillos, que son las ventanas que daba a cubierta, pues estaban sin tapar, pero cuando llega la mujer, pues hay que inventar, ¿no? Poner un cartoncillo, tapar, cerrar, claro, ahí nos... Es que es muy complicado. Los camarotes, pequeñas realidades de las que a lo mejor los no nos damos camarotes cuenta, no estaban, que... en aquel tiempo no estaban preparados para, claro, a lo mejor había para 2 personas o 3, pero tú como chica, a día de hoy esa realidad ha cambiado, ¿no? Claro, no, sí, es decir, de ahí. Los barcos ya... Bueno, el trato con la gente, a mí, yo, si miro para atrás, mi recuerdo es, me da una sonrisa, me alegra, ¿sabes?
toda la experiencia que he vivido, si lo sumas todo, para mí es positivo. Sí. Cuando llegas te tratan, siendo una mujer solo, te tratan, mucha gente te trata como si fueras la hija, porque como éramos jovencitas de aquello, ¿no? Te tratan como tu hija, te ayudan bastante, hay de todo, es decir, que un porcentaje también te puede salir mal, estás en un barco encerrado, vives las 24 horas, aunque trabajas en la zona del parque de pesca, trabajas, en el parque de pesca trabajas con la gente, después comes, vives, vas al baño, es decir, estás en tu casa, es decir, es tu casa. Claro. Entonces, tienes que saber estar, pero llamaba mucho la atención. Había Tienes mucha gente... Tienes que hacer frente no solamente a esos problemas de habitabilidad del propio barco, sino muchas veces al trato o a las supersticiones incluso. Supersticiones, yo te comentaba cuando fuiste a una exposición que hacemos 100 años en el Tinglado estamos, y estamos diciendo lo que, bueno, nuestra experiencia, nuestro trabajo en los barcos científicos, y entonces yo me acuerdo el primer año eso, cuando entraron las primeras veces, pues ir a mi camarote, abrir un cajón y una cabeza de ajo, pero es que a lo mejor iba arriba, abría un cajón en otro sitio y otra cabeza de ajo, y después me enteré de que era por la presencia... O sea, era como superstición, mujer, a veces decían, mujeres a bordo, problemas a bondo, ¿no? Pero son supersticiones. Pero ahora ha cambiado, es decir, claro, te estabas metiendo en un mundo en donde todo era hombres, pero poco a poco se va condicionando las cosas. Ahora vamos en barcos científicos, los barcos ya están preparados, e incluso hoy en día vamos en las campañas, yo voy a Canadá, en pesquerías lejanas vamos a Canadá, y hoy en día, pues hay años que en el equipo, que somos 14 personas, pues van muchas más mujeres que hombres. Bueno, pues una buena noticia. Y la habitabilidad es diferente, es decir, ya está preparada. Esther, enseguida seguimos con tu relato, porque queremos saludar también a Paula Suárez, de Empresarias Galicia. Paula, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tampoco es fácil, también es un mundo el del emprendimiento, el de la generación empresarial, y todavía faltan muchas mujeres en puestos directivos en empresas, ¿no? Esa es una realidad con la que también las mujeres tenéis que luchar muy a menudo, ¿no? Faltan muchas mujeres, pero bueno, yo estoy en una asociación, soy la secretaria, Empresarias Galicia, que nos hemos fundado, la hemos fundado hace un año, o sea, acabamos de celebrar nuestro primer aniversario hace nada, y realmente, ¿por qué hemos montado la asociación? Pues un poco, pues las empresarias, somos 5 empresarias de aquí de la ciudad de Vigo, en diferentes sectores y diferentes ámbitos, que un poco nos juntábamos y decíamos, pues tenemos los mismos problemas, las mismas dificultades, e intentábamos buscar a nuestro alrededor mujeres, pues como bien dices tú, directivas, empresarias de empresas grandes. Y resulta que nos encontramos con un vacío. Tecleábamos en Google, que es lo que hoy en día hacemos todos con las nuevas tecnologías, y es que no aparecían nombres de mujeres, ¿no? Entonces pues decidimos dar un impulso y nosotras como mujeres pues intentar también visibilizar, ¿no? Entonces el objetivo con el que tenemos en la asociación es visibilizar la situación de la mujer en el ámbito laboral. ¿Y cómo lo intentamos visibilizar? Pues haciendo actividades que lo que hagan sea que ese perfil de ponentes, formadoras, pues experiencias vitales o profesionales sean mujeres, ¿no? Y entonces pues sí que lo que nos estamos dando cuenta, y lo dije yo también el día que hicimos el aniversario, que hay una masa empresarial femenina brutal. O sea, a mí fue una frase que me encantó, que luego se hizo la prensa eco de ella, porque realmente somos muchas, lo que estamos es invisibles todavía, ¿no? Pues unas veces por el techo de cristal, unas veces porque al lado de la mujer hay un hombre, y entonces es el hombre el que... La sombra de la mujer, sí, ¿no? Sí, pues quien sale en los listados es el hombre, a quien llaman es el hombre, y luego luchamos con otra cosa, que es que el nombre Empresarias Galicia suena a mujer, y todo lo que suena a mujer suena que son temas que interesan a mujeres. Y otra de las cosas que intentamos, y de los temas que intentamos abordar, es que no es verdad. O sea, las mujeres queremos alzar la voz, pero para que nos escuchen los hombres y las mujeres. Porque si solo nos escuchan las mujeres, nos estamos invisibilizando igualmente, y queremos romper con el típico tópico de que las cosas de mujeres no solo importan a mujeres, porque sino que es la mirada femenina, ¿no? Darle la vuelta. Vivimos en un mundo, yo siempre también lo digo, de mirada masculina, y lo que intentamos es darle la vuelta y que esa mirada sea femenina y que empatice también el género masculino. Esa observación de la realidad, de decir, pensábamos que había muy poquitas mujeres empresarias, pensábamos que había muy poquitas mujeres en puestos directivos, y resulta que no, sencillamente es que son invisibles.
Carmela Silva, presidenta de la Diputación de Pontevedra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, cuando uno habla de mujeres en política, yo creo que Carmela Silva aquí en la provincia de Pontevedra, desde luego, es uno de los nombres que surgen. A mí fue uno de los nombres que primero se me vino a la cabeza cuando estaba organizando la producción para el programa, porque Carmela Silva fue la primera en muchísimas cosas. La primera mujer presidenta de la Diputación de Pontevedra, al margen de la primera presidenta del Partido Socialista de la provincia de Pontevedra, pero la primera mujer presidenta de la Diputación de Pontevedra. La primera mujer en la mesa del Congreso. No, el portavoz de los socialistas en el Senado, de un grupo político en el Senado, sí. ¿Y cómo se abre en un mundo de hombres, cómo se abre una paso así, Carmela? Pues realmente nosotras lo tenemos mucho más difícil en todos los ámbitos, ¿no? En la política también, y eso que ha habido muchas leyes que fueron un acierto, que fueron todas las que tuvieron que ver con las leyes que potenciaban la discriminación positiva para las mujeres, que si no hubiesen existido, pues seguiríamos igual que en la primera legislatura, en la que de 350 diputados solamente había 2 mujeres, ¿no? Y es cierto, es muy complicado. A mí siempre se pone como un valor, ¿no?, cuando se habla de Carmela Silva, el que fue la primera mujer que fue portavoz de un grupo político en el Senado, la primera mujer presidenta de una diputación, no solamente en Pontevedra, sino en toda Galicia. Las otras 3 todavía nunca han tenido una mujer, ¿no? Y no se crean que a mí me encanta eso de ser la primera, porque muestra que queda mucho camino por andar, ¿verdad? Porque llevamos más de 40 años de democracia. ¿Cómo es posible? Es que de hecho que a día de hoy la portavocía del Partido Socialista pueden pensar algunos que eso fue hace mucho tiempo, pero y fue hace 8 nada. años o 9, sí. Fue muy recientemente. Pero hoy hay 38 diputaciones y solamente hay 6 mujeres presidentas de 38, ¿no? Y es tremendo, y eso que hay una ley, la ley de igualdad, que obliga a que las listas tengan una representación de 60-40. Incluso con esa ley hoy aún no llegamos al 40%, ni en el Congreso ni en el Senado, porque claro, se hacen trampas, ¿no? Como tienen que ser en los 5 primeros puestos, pues a las mujeres se las pone en el 4º y en el 5º, y puede que no salga ninguna, o en todo caso que salga una, ¿no? Entonces, ciertamente queda mucho que hacer, y eso que hemos avanzado muchísimo, ¿no? En el ámbito de la política, y eso, repito, en 1978, cuando se aprueba la Constitución y se constituye el primer Congreso de los Diputados, había 2 mujeres, 2 de 350. Hemos tenido que hacer un recorrido muy complicado para llegar donde estamos en el ámbito de la política, que es donde tenemos más representación las mujeres, incluso también quizás más visibilidad, aunque por mucho que aportes, que trabajes, que decidas, pues hoy sigue habiendo poquísimas mujeres, por ejemplo, portavoces de comisiones en el Congreso del Senado, en el Congreso de los Diputados, perdón, y en el Senado. La mayoría aplastante de portavoces son hombres, no digamos ya de portavoces de los grupos políticos. La mayoría aplastante siguen siendo hombres, ¿no? Exactamente igual que en los gobiernos. Nosotros en España todavía no hemos tenido ninguna mujer, no ya que haya sido presidenta del gobierno, no hemos tenido candidatas a presidenta del gobierno. Exactamente igual que ocurre en Galicia, ¿no? Todavía no hemos tenido ninguna presidenta en esta comunidad. Si hacemos un repaso a todas las comunidades autónomas, a las 17 de nuestro país... del gobierno es posible que se solucione ahora, estamos pendientes a ver en el Partido Socialista qué pasa. Sí, pero en todo caso, a día de hoy, ¿verdad?, 40 años después, ya, pues resulta tremendo, ¿no? Tremendo, sí. Secretarias generales en los sindicatos, ¿no?, contadísimas. No ha habido tampoco ninguna de ningún sindicato que haya sido la secretaria general, pero si te vas a las ONGs ocurre exactamente lo mismo, y sin embargo la mayoría de las personas que forman parte de las ONGs son mujeres y sin embargo no las presiden. Pero es más grave todavía, ¿no? El otro día estaba estudiando yo los datos de las juezas en España. El 52% de los jueces de nuestro país son mujeres y sin embargo estamos
infrarrepresentadas en el Tribunal Constitucional, que casi somos invisibles, ¿no? Pero no solo ahí, en el Tribunal Supremo exactamente lo mismo, en el Consejo General del Poder Judicial, en la Audiencia Nacional, en las audiencias provinciales, poquísimas mujeres, pero el 52% de los jueces son mujeres, ¿no? Los datos, a mí me gusta dar datos para que esto se vea muy bien, como decía Paula, que coincido totalmente con ella, que esto no es una cuestión de mujeres, es una cuestión de la sociedad. ¿Cómo la sociedad se puede permitir que las mujeres que tienen ese porcentaje de participación luego no tengan capacidad para decidir? Es una sociedad poco inteligente. El 60% de las licenciadas en España, el 60% son mujeres. ¿Eso qué significa? Que el 60% del talento son mujeres. ¿Cómo es posible que no dirijan las empresas del IBEX 35, que haya tan pocos altos cargos en las grandes empresas, que no haya altos cargos en el Poder Judicial, en el Poder Político, en el Poder Sindical? ¿No? Algo pasa grave en esta sociedad. Carmela, vamos a quedarnos con esa pregunta. ¿Cómo es posible que ocurra esto? Bueno, primeiro e antes de nada, nós sí que temos a honra de que a nosa secretaria xeral da Unión Comarcal de Vigo de Comisións Obreiras é unha muller. Sí, bueno, pero yo creo que se refería a las secretarias generales en España, pero ¿no? Que é un paso como as dúas representantes que falabas antes no Senado. É un paso, vamos avanzando. O tema que está pasando, evidente, está moi claro, mentras os roles familiares e sociales estén establecidos como estaban no século pasado, as mulleres temos un teito de cristal que está moi establecido, que pasa pola crianza e polo atendemento das familias. O que vos falaba antes, porque ganamos, eu teño aquí unha serie de estadísticas que se publicaron este ano, sempre polo Día da Muller Traballadora. A Comisión Obreira saca un análisis da situación laboral das mulleres en Galicia e en Vigo. Entón, nos falamos de taxa de actividade, número de personas tanto homes como mulleres que están en disposición de traballar. Ganan os homes. Número de ocupados, número de personas que están traballando por poboación de 16 hasta 65 ou máis, agora con a nova lei poden seguir traballando un mes, siguen ganando. O que vos decía ao principio, as cifras son moi teimudas. En que sectores está traballando, hai maior presencia de mulleres? En servicios. Que tipo de contratos se fan en servicios? Eventuais, temporais, contratos con reducción de jornada. Por que o 90 e pico por cento, o 92% das reducións de xornada as collen as mulleres? Isto, frente ao mundo empresarial, evidentemente, xa vamos perdendo con un déficit, porque vai a ser a muller a que colla a reducción para cuidado das familias. Xa non eres un traballador ao tempo completo 100%. Mentras os homes, e aí sí que necesitamos os homes, vos necesitamos o noso lado, de collernos, de ir xuntos e que o home dentro da empresa sea capaz de decir: eu quero a reducción de xornada, quero cuidar o meu pai, quero cuidar o meu fillo, quero cuidar a quen sexa. Pero sempre estamos falando de que... Yo creo que es capital este punto que acabas de tocar. Por un lado, el de la caída absoluta en la natalidad que hemos tenido y experimentado en los últimos años, que parece ser que preocupa mucho, a los gobiernos, pero que luego a la hora de tomar medidas reales para solucionarlo, pues no se acaban de concretar. Y el envejecimiento de la población. Todo esto sí que está relacionado con esto que estamos hablando, con lo que yo interpreto, y me diréis si no es así, que es el miedo muchas veces de las mujeres a tener familia, por cómo pueda repercutir eso a su puesto de trabajo. A miña petición vai en que a nosa loita, a nosa reivindicación, pero que ten que ser un grito generalizado da sociedade. Non creo que sea que os homes, porque os homes que proban e participan neste reparto de roles realmente o disfrutan. Non hai nada establecido que diga que ten, menos o primeiro mes despois do parto, de que a nai é a que ten que, porque necesita recuperar tamén, non?
O resto, por que non damos ese salto? E as empresas mirarían as mulleres con outro perfil. As mulleres romperíamos ese teito de cristal, asumiríamos máis cargos de responsabilidade e accederíamos a outras moitas no esperar a lo mejor a que sean los gobiernos los que den los pasos, sino que sea la propia sociedad, ¿no? Que decía Carmela, as leis están feitas, pero non están funcionando. Non se cumplen, non? Porque é certo que seguramente... O sea, non están funcionando, eso, non se cumplen, se maquillan. Nós temos unha lei de igualdade que seguramente que ten que ser mellorada e reformada, porque as sociedades avanzan e hai que modificalas, non? Igual que unha lei contra a violencia de xénero. Que ocorre? Que non se están a dedicar recursos ni se están a implementar as medidas que aparecen recollidas nesas leyes. Que haya leyes é fundamental, Sí. É dicir, se non hai leyes que obriguen e que sancionen o incumprimento, non vamos a poder seguir avanzando. Que ocorre? Que as leyes non son o único, son necesarias, pero é certo, eu coincido con Puri que ten que haber un cambio moi importante no sistema, non? Ten que cambiar os roles de todos, dos homes e das mulleres, que seguramente, ademais, eu estou convencida, que teríamos sociedades moito máis felices, porque tamén os homes, neses roles que lles obrigamos a ter e que educamos dende a cuna, dende que nacemos, pois tamén lles obrigamos a ser dunha forma determinada, non? E moitos deles, pois, lles gustaría facer outras moitas cousas, non? Pero lle vas marcando. Pero temos que cambiar o discurso tamén nos medios, non? A imaxe que se dá da muller nos medios, non? Que non é unha imaxe axeitada ao que somos, ao que aportamos. Hai que cambiar o sistema educativo de arriba a baixo. Eu teño clarísimo que todo parte de aí, de que temos que ter a igualdade, ten que ser transversal en todas as áreas de coñecemento. Temos que educar a nenos e a nenas en igualdade. É a única forma de cambiar a sociedade. Paula. Eu añadiría, aparte, non? Bueno, estou totalmente de acordo con Carmela, eu son pedagoga e que a educación, vamos, que é a principal base, non? Están saindo todas as encuestas que están saindo agora, hoxe en día, son todas de estereotipos, ¿no? Los jóvenes, cómo tienen los estereotipos, cómo seguimos siendo pues, el rol masculino, el rol femenino, cómo se sigue educando en que los niños son más valientes, más ágiles, tienen que ser el rol protector, cuidar a la mujer, hacerse cargo de ella, y la mujer más sumisa, más callada, más humilde, cuidando sus tareas, teniendo sus hijos, y yo creo que eso que tenemos que desde la educación romperlo y educar en igualdad. Y no solo en igualdad, que es una palabra que a mí me gusta hasta un punto, ¿no? Porque sí que es verdad que todos somos iguales, pero yo creo que la corresponsabilidad para mí es la palabra hoy en día 100%, ¿no? O sea, hay que educar en que tenemos que ser corresponsables desde la perspectiva de que tenemos que todos juntos trabajar por un bien común, ¿no? Si nos ponemos en el tema del hogar, ¿no? Que lo apuntaba Puri también, que al final las mujeres somos las que nos dedicamos al hogar y las que nos dedicamos al cuidado de niños. Lo que, si educamos en esa corresponsabilidad, al final hombres y mujeres van a entender que el hogar es un lugar común de estadio, de estancia y de cuidado de los niños. Entonces, hombres y mujeres van a acabar disfrutando de esa maternidad y de esa paternidad de manera responsable y entonces vamos a ser capaces de cambiar esos roles, esos estereotipos, pero creo que queda mucho camino por andar también, ¿no? Porque las encuestas lo dicen y que seguimos totalmente con los estereotipos marcadísimos, o sea, que no sé, creo que el camino tiene que ser así. Que todavía queda mucho camino por hacer. Sí. Esther. Pues yo estoy de acuerdo con ellas, ¿no? Pero yo creo poquito a poco se va haciendo, ¿no? Por ejemplo, en donde trabajo yo, antes los puestos principales eran básicamente hombres, ¿no? Ahora tenéis una directora mujer. Tenemos una, desde hace un año y pico, 2 años, 2 años escasos, tenemos a una mujer. Nosotros somos varios centros en toda España. La mayoría son hombres, es decir, de los directores, el director, pero bueno, va habiendo jefa de área mujer, esta directora es mujer, y poco a poco vamos, es decir, antes la pirámide era más hombres que mujeres, poco a poco, pero hay en otros sectores que es mucho más complicado, ¿no? Mucho más difícil y va mucho más lento, ¿no? ¿Es más fácil en el ámbito de la investigación que en otros? No más fácil, porque después tú vas a ver los puestos y quizás los puestos de menos nivel, antes había muchas más mujeres, ¿no?
que hombres. Pero bueno, yo en mi equipo, por ejemplo, trabajo en pesquerías lejanas, somos menos de 20, entre 15 y 20, y estamos como a un 50%, ¿no? Es decir, de mujeres estamos, nos ganan los hombres aún, pero... Pues hay que hacer algo. Claro, claro, y poco a poco. Carmela, las ONGs en educación, que son sectores que están súper feminizados, en sector servicios, y al final, arriba, la cúpula, a ver, yo creo que sí son hombres. Que avanzamos mucho, ¿no? Y no lo podemos negar que avanzamos, ¿no? Gracias al impulso de las mujeres, ¿no? Lo comentaba antes Paula, que ellas tuvieron que crear hace un año una asociación Empresarias de Galicia, de la que yo aplaudí y estoy encantada, que tiene varios objetivos. El más importante, visibilizarse, porque sí que hoy hay muchísimas mujeres emprendedoras. La crisis ha generado mucho emprendimiento, mucho intento de crear actividad económica propia y autónoma, y hay muchas mujeres, pero yo, si me pongo a pensar en nombres de hombres empresarios o emprendedores, os aseguro que me vienen muchísimos a la cabeza. Y si quiero yo, que estoy continuamente pensando en clave de mujer, en mujeres, pues tengo que pensar más tiempo para que se me ocurran, ¿no? Por lo tanto, hemos avanzado mucho, pero queda muchísimo por avanzar. En el mundo de la investigación, por ejemplo, hay mujeres hoy investigando en todo el mundo, en toda España, en Galicia, en nuestra universidad, grandísimas investigadoras que para la gente, para el común, para la mayoría no tienen ni nombre, ni cara, ni qué es lo que están investigando. Y si no, sin embargo, sí que se nos vienen a la cabeza muchos nombres de hombres investigadores y demás. Un dato, ¿no? Porque yo creo que hay que dar datos. En España hay 111 embajadores, solamente 8 son mujeres. El 7,21% es escandaloso, ¿no? Solo el 7,21% de todos los embajadores que tenemos. Otro dato, alcaldesas. De 8.124 ayuntamientos que hay, solamente 1.550 son alcaldesas. Es un 19,9%. ¿Cómo es posible que seamos el 52% y que aún a día de hoy solamente haya menos de un 20% de mujeres alcaldesas, ¿no? Es dramático. Me vais a permitir que hagamos un alto. Enseguida te doy la palabra a Puri, porque vamos a hacer un alto para publicidad y enseguida volvemos.